Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Nadie creería que dentro de la psicología hay una rama que se especializa en tránsito. Y creo que es un tema importante abordarlo, porque curiosamente en nuestra entidad y en muchos lugares donde van a ver y escuchar este podcast de hoy en Huachapori, el estado de ánimo nos puede cambiar en un alto, a falta de una direccional, en un choque, por el calor. Y esos momentos pueden definir el futuro y presente de nuestras vidas, incluso tomar una mala decisión. Y por eso se ha convertido, quiero pensar, en una rama especial de la psicología. Y aunque no lo crean, en Sonora hay un especialista en tránsito. Y yo le agradezco mucho a Elsa Guadalupe Figueroa. Ella es psicóloga, pero además maestra del CIAD, actual catedrática en la Universidad de Sonora. Y qué gusto saludarte y tenerte en Huachapori esta tarde, Elsa. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias. Oye, me equivoqué con lo que dije ahorita. Tú, a ver, cuéntanos. Con que no te equivocaste con nada. Sí, así es correcto. Estudié la maestría en CIAD y ahí mismo pues hice una especialidad en lo que vendría siendo seguridad vial y tránsito, que es una rama de la psicología que aquí en México es muy nueva, prácticamente nadie la hace. Y yo nada más conozco pues a mí y al que fue mi codirector, que trabajamos en esto, y pues mi director, el doctor Jesús Laborín, que pues fue el que me introdujo a todo esto. Elsa, ¿y por qué es importante tener una rama en la psicología especializada en tránsito? ¿O la psicología en tránsito? La psicología en tránsito. Bueno, esto obviamente empezó en los países desarrollados, ¿no? Porque la movilidad fue lo primero que empezó a hacer el punto en esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que nosotros como seres humanos pues necesitamos movernos. ¿Qué implica? Porque la psicología del tránsito no solo habla de los automóviles, sino que habla de los transeúntes, habla de los pasajeros, habla del copiloto, habla de todos los que se tienen que mover. Incluso hay artículos que si tú entras a buscar así sobre estos temas, vas a encontrar hasta de choques contra vacas, ¿no? Entonces es muy curioso, sí, es muy curioso porque implica todo lo que tiene que ver con la movilidad. Y esto es porque a fin de cuentas como seres humanos nosotros podemos tener influencia de todo lo que está a nuestro alrededor. Y la psicología, pues su fin es conocer la conducta y qué es lo que mueve la conducta del ser humano. Entonces, la movilidad es una parte muy importante y el tránsito es una parte fundamental de lo que vendría siendo pues el humano, porque nosotros sin el movimiento, pues ¿qué somos? Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar y el tránsito pues es causante de muchas muertes, de mucha inmovilidad y afecta la economía en muchos aspectos. Entonces de ahí salió la necesidad de ver, o sea, ¿qué es lo que lo causa? ¿Por qué? Porque antes se usaba la palabra accidente. Suceden muchos accidentes y fue subiendo accidente. Y si te fijas, pues ¿quién causa los accidentes? Los humanos. A fin de cuentas, por alcohol, por usar el celular, que ahorita pues nosotros ya no lo conocemos como accidentes, lo conocemos como siniestro. Ahorita una de las mayores causas de siniestro tiene que ver con el uso del celular, con el que manejes estresado o enojado, incluso triste, o que vayas con la música muy alta, o que te vayas peleando con las personas que van contigo o con las personas que no van contigo, porque muchas veces eso también sucede, o que vas estresado porque vas tarde o porque alguien te está esperando. Son muchas cosas que pueden ser intrínsecas, o sea, del sentir de la persona, o bien extrínsecas por fuera de la persona, que alguien te pitó, por qué te pitó y todas estas cuestiones, ¿no? Son muchos factores. A ver, ¿cuál es la diferencia de entrada entre accidente y siniestro?
Bueno, de hecho, dentro de mi tesis, si alguien la quiere buscar... Sí, platícalo, tú dilo. Sí, haciendo promoción, ¿no? Uno mismo. Dentro de mi tesis nosotros hicimos la importancia de diferenciar estas dos cosas. Accidente es algo que sucede que tú no puedes evitar. Eso es un accidente. Y el siniestro es una causalidad, o sea, una causa que sí se podría evitar. Entonces, un accidente es algo que sucede, que no se sabe por qué, simplemente sucede. Eso es un accidente. Entonces, nosotros al trabajar con estas cuestiones de siniestro, pues si tú vas en el celular, pues evidentemente sí se hubiera podido evitar. Porque si tú no hubieras ido en el celular, pues claro que se podría evitar. Entonces, eso es el siniestro. Porque al momento de que tú dices es un accidente, pues justificas la acción. Y eso significa que lo podemos seguir haciendo. Y fue un accidente. Y entonces la persona ya no toma medidas para evitar la situación. Entonces justificamos la acción. Uh-huh. Entonces por eso este tipo de siniestros viales se le tiene que llamar como lo que es, son siniestros. Obviamente no está la culpa como decir, lo hizo de adrede, hay que juzgarlo como no lo hace de adrede. Pero hay una causa, o sea, lo hiciste por algo. Hay una causa. No es que lo hayas hecho de adrede, pero lo hiciste por algo. Uh-huh. No es un accidente, no traías el celular de casualidad, ni no te pusiste el cinturón, sino fue una decisión que tú tomaste. Porque muchas veces también está la cuestión de, porque no sirve el auto. Bueno, pues también es tu responsabilidad que el auto sirva. Entonces, por eso es importante llamarlo como lo que son siniestros. Realmente, ¿cuántos de estas cuestiones que pasan realmente son un accidente? Sí existen, ¿no? Sí existen los accidentes viales, como por ejemplo esos casos en 1 millón, como el que sucedió que un carro perdió completamente el equilibrio y cayó sobre una persona. Eso sí, o sea, ¿qué pasó? Fue algo totalmente involuntario, nadie tuvo... Fuera de tu control. Así es. Es importante conocer la diferencia. Elsa, platícanme sobre el conductor sonorense. ¿Hay un perfil ya definido o lo has definido como tal en tus años de experiencia en esto? Fíjate que es un tema súper interesante que nosotros hemos trabajado mucho en eso, porque siempre hay muchas características en estas cuestiones de lo que viene siendo la personalidad. Ajá. Y dentro de todos estos estudios, pues evidentemente se tiene que hacer comparaciones. Nosotros hicimos una comparación porque trabajamos con autores argentinos, que fue una pena, fíjate, porque cuando yo estaba haciendo mi tesis me iba a ir a trabajar con autores argentinos, a hacer las comparaciones directas con ellos, y iba a salir en abril, y en marzo pasó lo de la pandemia y ya no me pude ir. Pero pues sí trabajé con ellos. Sí. Y luego también hicimos comparación con unas, porque se mide por escalas. Yo trabajé con jóvenes de aquí de Hermosillo específicamente, y son una cosa bárbara los sonorenses. Digo, yo soy sonorense, ¿no? Pero pues tenemos que admitir lo que somos, ¿no? Entonces, una de las características muy fuertes que salió en los estudios que nosotros hicimos son las actitudes de los sonorenses. Y que somos muy confiados y que tenemos la actitud muy, muy confiada de que nosotros tenemos la razón. Eso fue una de las cosas que por una parte pues podríamos decir que nos sorprendió, pero por otra no tanto, ¿no? De que nosotros tenemos la actitud de que confiamos mucho en nosotros mismos. Que en otros estudios, por ejemplo, con los argentinos, no era la actitud que sobresalía con ellos. ¿Y quién tiene más siniestros, los sonorenses o los mexicanos o los argentinos? Pues desgraciadamente los mexicanos sí es más común. Cuando dices que somos más confiados, ¿te refieres a que es una actitud de entrada? Yo no voy a tener la culpa, aunque yo te haya tenido la culpa. Imagino también de que no va a pasar nada, ¿no? Así es, confiados en nuestras habilidades. Uh-huh. De hecho, esa es porque son diferentes actitudes las que podemos tener, y es confiado de nuestras habilidades. El que, borracho manejo mejor, no pasa nada. La típica. Es una de las más típicas, y fíjate que en nuestras encuestas fue una de las que salió más altas, ¿no? Dinos algo, Elsa, ¿borrachos manejamos mejor? ¿Hay esa posibilidad?
No, por supuesto que no. Desgraciadamente no, y es una de las cosas que psicológicamente pasa. Evidentemente, cuando nosotros tomamos, pues se alteran los sentidos. ¿Y qué pasa con la percepción? Que es parte de lo que nosotros también estudiamos. La percepción evidentemente se altera dependiendo de las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Si tú estás muy feliz, obviamente tu percepción se ve alterada. Entonces, borracho, pues evidentemente yo puedo ser Superman, ¿no? Entonces, si yo estoy borracha, pues tengo mucho eso. Y el sonorense tiende a sobreestimar, que esta categoría en psicología se le conoce como se me fue el nombre. Autoeficacia, la creencia de autoeficacia. ¿Qué tan capaz me creo yo de hacer las cosas? Entonces, los sonorenses tendemos a tener muy alta la autoeficacia, de creer que yo soy muy capaz. Entonces, pues está en amarillo y yo voy a 100 kilómetros por hora, pues sí la libro, sí llego. Entonces, eso salió muy alto en los sonorenses. ¿Cuál es la infracción que más cometemos los sonorenses? Precisamente pasarse el semáforo en amarillo. En rojo. En rojo. Creyendo que va a llegar. Peor. Porque creemos que vamos a llegar en el amarillo, pues. Entonces lo pasamos ese y el uso del celular. Esos dos son los más altos que en la investigación que nosotros hicimos fueron los que salieron más. Y desgraciadamente, pues el uso del alcohol, hicimos investigación por el uso del alcohol, y el uso del alcohol es una cuestión ambiental de lo que vendría siendo de la cultura sonorense. Entonces, el manejar tomado, pues es parte de la cultura sonorense. Y la mayoría de los sonorenses, pues podemos manejar tomados. Sí, porque sentimos que podemos y que manejamos mejor incluso tomados. Sí. Elsa, hay un tema que no sé en qué parte la podemos acomodar, pero lo estoy diciendo desde el sentido común. No me dejarán mentir, pero parecía una característica del sonorense dar vuelta o ponerte en el carril de otra persona sin importar la velocidad que venga, tenemos esa facilidad para invadir un carril, pero además ir a la mitad de la velocidad de la que otra persona, incluso cuando nos incorporamos de un alto o de un semáforo a un... ¿Por qué hacemos eso? Como te comentaba, tiene que ver con la misma autoeficacia. O sea, nos creemos capaces de poder porque tiene que ver con nuestras habilidades. Como yo soy capaz, o sea, yo puedo hacerlo, ¿no? Soy bueno para manejar. Entonces lo puedo hacer rápido y... Es decir, es como un tema de autoestima. Nos estamos sobreestimando. Así es, la autoeficacia, hace cuenta que la autoestima tiene varios... ¿cómo decirte? Tiene varias partes, ¿no? Y la autoeficacia es una de las partes de la autoestima. Y ese es el que te comento que salió muy alto. Y es la autoeficacia, la capacidad de decir yo puedo, yo soy capaz. Y esa es una de las cuestiones que tiene que ver, como por ejemplo poderse meter rápido, pasarse los saltos, el poder dar vuelta en lugares en los que no se puede, porque al cabo lo hago bien rápido, no pasa nada, yo soy muy hábil para manejar. Y son cosas que nosotros, pues como sonorenses, tenemos muy alto. Y en otros estudios comparativos, pues el sonorense suele tener la autoestima muy alta. En comparación con otros países, por ejemplo, los europeos, pues no tienen esa característica. Tienen más característica, por ejemplo, de percepción ellos de percepción de autocuidado. Ellos son más precavidos, tienen más así de que son más heroicos. Por ejemplo, en los estudios que hicimos comparativos, en los holandeses son más heroicos. Yo te cedo el paso porque yo soy más heroico. Yo tengo esa capacidad de cederte porque yo cuido mucho al prójimo. Ellos tienen más esa, ¿no? Y nosotros no, somos ganones. Porque nos creemos fregones. Así es, ¿no? Sí, es característica. Oye, pero a mí me causa mucha gracia, seguramente como muchas personas que nos están viendo en este momento. Pero a ver, en la psicología, Elsa, ¿qué realmente refleja? ¿Qué significa esto?
Pues son características ambientales, culturales, que a fin de cuentas, así como nos puede caracterizar la carne asada, cosas que tienen que ver con nuestra cultura general, pues también esa característica de lo que implica el sonorense. Y si te fijas, muchas cosas que tienen que ver con lo que refleja el sonorense, nosotros cuando vamos a otras partes, pues siempre vamos con esa autoestima alta de, ay, soy sonorense. Sí. Y pues a fin de cuentas esas cuestiones culturales pues se reflejan también en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y curiosamente, cuando hicimos este estudio, llamó mucho la atención y a la vez, como te digo, nos llamó mucho la atención y a la vez no tanto, que se maneja peor aquí que incluso en México o en Guadalajara, según la percepción de las personas, ¿no? O sea, porque nosotros lo hicimos por medio de lo que vendría siendo un estudio cuantitativo. Existe el estudio cuantitativo y el estudio cualitativo, ¿no? El cualitativo es por la percepción de las personas y el cuantitativo es por cómo las personas contestan encuestas. Entonces, ¿se consideró Sonora de los lugares en donde se maneja peor? Eso es terrible. Sí. Incluso cuando la comparación es Guadalajara y Ciudad de México, que pensamos que manejan de la patada, horrible. Y es más, te estresas de solamente pensar que te vas a ir al tráfico a Ciudad de México, por ejemplo. Así y es. manejar impensable. Así es, y porque son mucho más grandes. Sí, pero además tú contemplas otras cosas cuando crees que vas a manejar o cuando manejas en la Ciudad de México. La velocidad en la que manejan, la actitud de los chilangos y de la gente que habita la Ciudad de México, y también la impunidad que puede surgir en caso de un accidente. Es decir, es una mezcla de situaciones, pero jamás imaginaría que en realidad pues nosotros les podemos ganar a ellos en este tema de la percepción. Así es. Y tienen que ver como, por ejemplo, pues la actitud con la que se maneja aquí y la percepción de riesgo, que por ejemplo nosotros, la percepción de riesgo aquí nos salió muy bajita. ¿Qué es la percepción de riesgo? Por ejemplo, la percepción de riesgo en psicología tiene que ver lo que yo estoy arriesgando, o sea, lo que yo puedo perder. Entonces, aquí salió muy baja. O sea, aquí la percepción de riesgo, ¿qué significa? O sea, si yo voy a muy alta velocidad, eso significa que me puedo morir si yo choco. La gente no lo ve así, o sea, no tiene el riesgo de perder la vida. La mayoría de las personas pues piensan que si van muy rápido pues no pasa nada, o sea, no corren riesgo. Muchos pensarían, ok, voy borracho, voy a alta velocidad, pues a lo mejor me para un policía. Es lo primero que piensan, no piensan en me voy a matar, piensan, en un policía. Y en la encuesta la mayoría así de, ¿cuál es el mayor riesgo que puedes correr? Un policía, no me voy a morir. Entonces, pues está alterado el orden de prioridades ahí, ¿no? En muchas cuestiones, ¿no? ¿Y cómo es la relación del conductor con el policía justamente? ¿Qué arrojan los estudios? Pues aquí en este caso es más así como de pues sacarles la vuelta, o sea, es más así como que ver dónde están ubicados, sacarles la vuelta, porque esa es más la necesidad, ¿no? O sea, no de verlo como el que, pues el cuidar el tránsito, el de están para que pues yo no maneje borracho, el de protegerme, el de cuidarme, ¿no? El de pues es el enemigo, ¿no? Entonces esa es una cuestión que también tiene que ver mucho con el tránsito porque hay mucha desinformación. Y nosotros trabajamos con una academia de manejo que pues aprovecho y se los agradezco, que se llama AMA, que tiene muchísimos años aquí en Hermosillo. Ellos nos ayudaron para trabajar con conductores noveles, porque también hicimos esa comparación, o sea, sí, aprovechando de pues personas que no tengan experiencia con personas que tengan experiencia. Y en ese caso, por ejemplo, la mayoría de las personas no tienen idea de lo que vienen siendo las leyes de tránsito. Entonces, otro de los factores importantes, por ejemplo, lo que mencionabas de que se meten en muy cortos espacios, sí, es porque no saben las distancias que tienen que correr entre un auto y otro, o a veces no saben para qué son las líneas continuas y cuáles son en el pavimento, para qué son las líneas corridas y la separación de líneas. Pues creen que están dibujadas nada más, entonces manejan un carro porque lo tienen que manejar. Otro de los estudios que no lo hemos concluido, que era uno de los proyectos que traíamos, era ver las diferencias entre manejar un carro estándar y manejar un carro automático. ¿Ese es un factor de eso cambia?
Sí, fíjate, es algo muy interesante porque, por ejemplo, cuando tú traes un carro estándar, no puedes ir en el celular como, por ejemplo, en un carro automático. Porque no estás usando ambas manos. Sí, y en un carro estándar. Es decir, usas ambas manos, perdón, con un estándar. Ajá, es necesario. Entonces no puedes ir contestando mensajes o hablando por teléfono porque necesitas estar usando ambas manos. Entonces en el automático sí te lo permite. Entonces, pues parte de lo que estábamos estudiando es que pues el automático te permite tener las funciones del cerebro más desocupadas y te permite distraerte un poco más. Y el estándar te hace ocuparte más y te permite tener más alertas las funciones cerebrales. Entonces también queríamos hacer uno de funciones ejecutivas para ver cómo tú tenías más alerta tus funciones cerebrales en el estándar que en el automático. Y sobre todo esto porque también cada vez es menos las personas que manejan el carro estándar. Y se les dificulta mucho a veces a las personas manejar un carro estándar. Prefieren 1000 veces el automático. No sé si dentro de este estudio también hayan incluido recientemente o este fenómeno de conducir un vehículo de procedencia extranjera, sin placas. Porque se dice en el argot de la conducción que la mayoría, por lo menos es la fama, que la mayoría de las personas que conducen un carro de procedencia extranjera, un carro chueco, pues no saben manejar, no tienen licencia, que ellos son los que generan más accidentes. Hay una percepción muy negativa para las personas que manejan un vehículo sin placas. Sí, hicimos en nuestro estudio hicimos o sea, lo incluimos dentro de las preguntas. Y una de las cuestiones que tiene que ver con esto es que hay menos consecuencias para estos vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente cuando nosotros tenemos un carro mexicano, pues, o sea, evidentemente pues tú tienes que pagar todo, ¿no? Y pues evidentemente pues si tú provocas un siniestro, pues a ti te va pues legalmente mucho peor. Entonces sí encontramos pues esas incidencias precisamente en esto que te digo de lo que vendría la percepción de riesgo, pues ven menos riesgo. ¿Por qué? Porque pues nada más dejan el carro y pues ya. Entonces hay más percepción de riesgo en una persona que tiene un carro legal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues me puedo meter en más riesgos. Pero curiosamente el riesgo que menos ve la gente en un siniestro vial es la muerte. Uh-huh. Es el que menos ve. Es el que menos perciben las personas. Y es algo que para nosotros es muy preocupante porque, por ejemplo, en edades entre los 18 y los 25 años, según la OMS, lo pueden verificar si gustan, es la principal causa de muerte, los siniestros viales. Entonces, pues es algo fuerte. Y hay siniestros en carreteras, incluso he visto recientes, y yo tuve que incluir algunos casos muy fuertes en mis estudios, de gente que se muere toda la familia en accidentes, sí, en siniestros, y que muchas veces esas cosas los vemos como casos aislados. O sea, pasó una vez y así como que fue una desgracia, pero no lo vemos como algo que puede pasar muy seguido si no tenemos las precauciones necesarias. Entonces, sí es muy común y sí lo vimos que en eso, cuando nosotros incluimos esto de los carros, como les llaman chocolate, etcétera, pues la percepción más grande que ellos ven es perder el carro. Y sí, porque cuando nosotros vemos un carro mexicano, pues sí, pues yo puedo ir a la cárcel, mi licencia, que esté a mi nombre y todas estas cuestiones que implican más gastos. Entonces, ¿qué es lo que percibe más la gente? El gasto material. Que me pare el policía, como te decía, ¿no? O sea, le vemos al policía, lo vemos como el enemigo que nos va a parar, que nos va a meter en problemas, que le tengo que pagar, que etcétera, etcétera. No como alguien que me puede proteger. Nunca lo vemos así. En cuestiones viales, ¿no? Ya en delincuencia y otras cosas, pues yo no lo he estudiado, no te sabría decir. Pero en cuestiones viales sí lo ven, sí lo percibimos así las personas. Qué tremendo. Además de obviamente analizar cada movimiento, como es el uso de pues las herramientas, las direccionales, en fin, ¿Qué otro estudio has hecho respecto al tema de tránsito? Y que nos puedas dar como datos interesantes que hablen mucho de la personalidad del sonorense en este escenario. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que hay más siniestros viales durante estas temporadas de verano. Obviamente, pues no es muy sorpresivo porque el calor es tremendo. No.
pero evidentemente pues la gente tiene mucho más estrés y mucha más ansiedad durante estas temporadas de verano y manejas con mucha más presión. Entonces eres mucho más sensible a tener mal humor y que los demás conductores te irriten. Y también a lo que vendría siendo la bocina. O sea, ¿cómo se llama? ¿El claxon? Ah, sí, ese. Entonces, irrita mucho. Y sobre todo porque estábamos viendo la posibilidad de ver la función de porque se supone que es preventiva. Y aquí en Hermosillo, porque no te estoy hablando de Sonora, aquí en Hermosillo encontramos que muchas personas la usan por usarla. O sea, así como que, ay, me cayó gordo el de enfrente y le voy a pitar, ¿no? Entonces, eso también causa mucha irritabilidad. Y en estas temporadas de calor, pues irrita demasiado a la persona, entonces causa mucho conflicto. Y hemos visto que aquí en Hermosillo se usa mucho pitar por pitar. O sea, así como que, me caíste gordo. ¿Y realmente para qué debemos usar el claxon? La función específica del claxon es prevenir un siniestro. O sea, debe de ser, su función específica es prevenir un siniestro. Reservada. Sí, o sea, se supone que debe ser específica. Ajá. Y, por ejemplo, cuando yo hice, porque le hice en línea la especialidad, siempre te lo marca así como que puede ser muy peligrosa porque alerta a la persona. Entonces, tú le pitas al de enfrente y el de enfrente, pues evidentemente reacciona. Y aquí las reacciones son muy agresivas. O sea, tú escuchas que te pitan y la gente les hace señas indecentes y cosas así, ¿no? ¿Por qué pitamos? A ver, hasta para el perro que se va atravesando. Así es. Porque va a ser que el perro, la señal de que me vas a chocar, que es el aviso de siniestro. Cuando algo no nos gusta. Así más que nada lo utilizamos cuando no nos gusta, ¿no? Sí, aquí es una seña muy común de que no estamos de acuerdo con algo. O, por ejemplo, de que queremos que te quites para que yo pase. Es algo muy común que nosotros, por ejemplo, encontramos de que quiero que te quites para que yo pase. Es algo muy, muy, muy común aquí en Hermosillo. Quítate porque yo voy a pasar, ¿no? Y a veces uno no lo entiende, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Que me pitan así como que quítate, voy a pasar. ¿Y qué? Ni siquiera lo entiendes a veces porque te pitan y eso causa mucha molestia en la gente. Pero eso, Elsa, es porque tú tienes la información de cómo se debe usar correctamente todas estas herramientas de tráfico. Es decir, podemos decir en resumen que a diferencia, por ejemplo, lo decías tú, de la Unión Europea, en Europa, se maneja más desde la prevención. Así es. Y nosotros estamos a la defensa. Así es una de las cuestiones que hemos... Porque salimos pensando que algo nos va a pasar. Sí, es una de las cuestiones que nosotros utilizamos mucho porque es muy común que manejemos a la defensiva. Es una de las cuestiones que tenemos mucho aquí en México, que manejamos a la defensiva. Y sobre todo porque también cómo aprendemos a manejar. Porque, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos se les enseña a manejar prácticamente desde la matrícula en la preparatoria. Sí. Es parte de su formación, digamos, común. Sí. Y a nosotros no, es así como de que pues tú quieres aprender, aprendes y muchas veces por la ley del monte. Y lo que vendría siendo la ley del tránsito, por ejemplo, yo cuando le empecé a investigar, la ley nacional de lo que vendría siendo la ley del tránsito, sí, no tiene muchas modificaciones desde el presidente Echeverría. Estamos hablando de muchísimos años. O sea, tiene muy poquitas modificaciones. Por ejemplo, lo de los asientitos de bebé, prácticamente son las únicas. Entonces, mucha gente pues no sabe de estas cuestiones. Y hay leyes de tránsito nacionales, regionales, municipales. Entonces, pues depende también mucho pues del presidente, del gobernador. Sin duda, es que toman la decisión. Elsa, dime algo, me surgen varias preguntas que incluso yo aquí anoté para abonar un poco a esto porque se me hace muy interesante. ¿Debería de incluirse la educación vial en la escuela? ¿Y qué grado debería ser para que realmente quede como pues comprendido? Ay, sí, yo creo que sí, porque fíjate, ahorita nos estamos centrando mucho los conductores, pero por ejemplo, desgraciadamente también están los transeúntes que se cruzan a media calle y a veces dicen, ay, porque el peatón tiene la razón, y a veces uno como conductor pues se los puede llevar y no tiene la culpa, y porque se cruzan a media calle y es muy peligroso para ellos, y esa también es educación vial y sí, es muy importante. O los de las bicicletas que se van por en medio y que pueden sufrir un siniestro
muy peligroso para ellos. O los de las motocicletas, que ellos tienen que cumplir las leyes de tránsito como un automóvil, porque por la ley ellos son como un automóvil y ellos no la cumplen como un automóvil. No, de hecho lo hacen como si fuera una bicicleta. Así es. Como si fueran peatones, ¿no? Así es, y ellos no deberían de ser así. Ellos tienen que cumplir la ley de tránsito como un automóvil completamente. Ellos deben de hacerlo así. Los que tienen una ley diferente son los bicicletistas, no los motociclistas. Ajá. Entonces, pues evidentemente yo lo considero muy importante. Tal vez esto debería ser ya como peatones desde la primaria, por supuesto, porque desgraciadamente los niños a veces son víctimas de siniestros desde muy pequeños porque no tienen una información como tal. Y ya como conductores, yo creo que desde la secundaria sería muy importante porque pues yo sé que no somos un país desarrollado, pero pues por algo se empieza. Sí. Y obviamente el tránsito, pues pues sufrimos muchas consecuencias a causa de un tránsito mal organizado. Sí. Fíjate, ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero por ejemplo encontramos muchos problemas por los baches en nuestro estudio. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo? Pues que hay muchos siniestros a causa de los baches. Porque nos preocupamos claro. más por la llanta que por matar al de enseguida. Es real. Sí. Es real. Sí. Cuando hemos entrevistado autoridades, a veces semanalmente Tránsito Municipal, en el caso de Hermosillo, también otros municipios arrojan los datos y te das cuenta, a veces no lo quieren hacer visible porque saben que al final es un problema también de gobierno, ¿no? De recursos y otras cosas, hasta político, ¿no? Pero sin duda un bache es un tema de preocupación para alguien que conduce un vehículo. Sí, de hecho nosotros en la percepción de riesgo que te comento lo encontramos que la persona a veces se preocupa tanto por la llanta que le saca la vuelta al bache y choca. Entonces encontramos mucho eso, que un porcentaje de los siniestros es a causa de que se preocupan por el carro y le pegan al de enseguida. Elsa, porque lo ideal sería, ya vengo aquí, estoy en el bache, ni modo. Sí, pero no me voy a hacer otro carril a estrellarme con otro cristiano. Así es. Pero no lo vemos así. Porque sabemos que se nos friega el carro, la llanta nos cuesta y tenemos ese tiempo para pensarlo justo, ¿no? Así es, y es una de las cosas que encontramos en la percepción de riesgo. Nuestra percepción de riesgo primero piensa, voy a gastar en el carro, y no pensamos, voy a gastar en un cristiano. Y causamos siniestros a causa de esto. A ver, Elsa, ¿cuáles son qué vemos en las percepciones de riesgo, además del tema de los baches? Las pérdidas. La percepción de riesgo, vemos el gasto del automóvil, el daño que podemos tener. Y fíjate, algo muy curioso que encontramos en la percepción de riesgo, el llegar tarde. O sea, muchas veces se arriesgan a pasarse un semáforo, a pasarse un alto, a irse como los Dukes de Hazzard por no llegar tarde. O sea, voy a llegar tarde al trabajo y te andas matando por llegar tarde al trabajo. Entonces, muchas veces no quiero oírme mal, pero mejor llega tarde al trabajo, pero salva tu vida. Así es, totalmente. A ver, y esto me hace pensar justamente, me lo puedes, yo creo tú decir, somos muy malos para manejar, ¿verdad? Pues en algunos... Digo, hay personas que sí te puedo decir que en el estudio sí salieron con una percepción de riesgo muy, muy justa, no te voy a decir que todo el mundo, pero en general sí salimos con bastantes deficiencias para manejar, que evidentemente es un tema que sí es importante trabajar, sí. Y que nos dimos cuenta que en cuestiones de psicología sí es muy importante y que parte de nuestras propuestas es que empiece a haber peritajes psicológicos en los accidentes, en los siniestros. ¿Qué implicaría que, por ejemplo, qué es un peritaje psicológico? Pues ver cuáles son las circunstancias del conductor, de los que estuvieron partícipes en el siniestro, cómo se encontraba, cómo se dieron las circunstancias psicológicamente, ¿no? Un peritaje y es que hay tantos momentos. Ahorita me surge una pregunta respecto al tema de las licencias de manejo, ya voy para allá, pero te quiero contar una anécdota. Es más, me pasó a mí y la voy a compartir. Yo tengo uno de esos carros que tiene cuando das reversa, pues te muestra una cámara, y creo que eso nos ha hecho que nos confiemos mucho, ¿no? Al dar reversa, en fin. Yo se los juro, pero es lo que yo veo, ¿no? Ya me dirás tú. Yo vi lo siguiente, eso es lo que mi cerebro estaba registrando en ese momento. Porque además las obras, según las autoridades, las obras también contribuyen a los accidentes y también, según los ajustadores de las empresas, las obras
también hacen que o generan accidentes. El titular de tránsito aquí nos decía, es que a partir de que hay obras en la Reforma, en este lugar, incrementaron los accidentes por diferentes factores, pero eso es lo que nos dijeron, se incrementaron. Entonces yo me sumé a ese número en el incremento, porque llego a un punto aquí en Hermosillo, antes de Colosio, antes de Solidaridad, o sea, de Poniente a Oriente, y dije, madres, ¿a dónde me voy si hay obras por todos lados? Es un caos. Está el Colosio con obras y está el Navarrete por ahí porque están construyendo el consulado y qué flojera, ya me puse de mal humor. Entonces dije, ya estaba en el carril para dar vuelta al Solidaridad para irme por el Navarrete, ya asumiendo que iba a pasar por el Navarrete con todo el caos. No, dije, me voy a ir por la Colosio. Me di reversa y justo cuando me daba reversa me llega un carro atrás. Pero yo iba en reversa, es decir, él se estacionó ese segundo. Fue un tema de cuestión de segundos. Así es. No, para el ajustador me dice, tú tuviste la culpa. Para el de atrás tú tuviste la culpa. Yo te puedo decir que tú tuviste la culpa. Pero ¿tú qué piensas? Y le digo yo no tuve la culpa porque yo vi que no había carro atrás de mí, me di reversa y justo cuando en ese segundo de 2 segundos este carro se puso atrás de mí. Entonces, la verdad, yo ya no comprendo, no alegué, sí estuve tranquila, porque esto es, como dices tú, un factor de alterar los nervios. La otra persona sí se puso pues muy mal porque recientemente le acaban de entregar su carro. No pasó a mucho, la verdad, llegaron los ajustadores rápido, tiene mucho eso que ver también, pero el tema de los accidentes, a ver, un tema de las obras que generan accidentes, el accidente en sí, la espera de los ajustadores, el tiempo, lo que dejas de hacer porque lo que tenías, es decir, te sometes, y a qué voy con toda esta explicación, a que te sometes a un estado de presión y estrés muy gruesa. Yo no sé, porque yo me manejo niveles de estrés muy altos, ¿cómo le hice ahí para aguantar? Ocupo, como dicen las abuelitas, la prudencia más en mí, pero sí entiendo a la otra persona y me puse los zapatos y yo decidí estar tranquila. Pero no todo el mundo puede generar esa como seguridad o esa paz mental de momento o claridad mejor para poder tomar una buena decisión ahí, ¿no? Te sometes a un estrés increíble. Puede terminar en golpes, puede terminar en un pleito. Yo vi la cara de la otra persona, era una mujer también, y su cara de frustración era pues alarmante. Yo sí en algún momento dije, me va a soltar un golpe, pues no, porque además me veía a mí tranquila. Pero era la opción que yo tomé para no meterme en problemas, y había todo un día que sacar adelante y lo último que quería yo es meterme en problemas en ese momento, más de lo que yo ya estaba en ese momento, pues no. Y creo que el tema de conducir nos somete a un estrés que no imaginamos. Y eso nos debería, Elsa, digo yo, llevar a pensar que entonces deberíamos manejar de una forma más preventiva, y aún así no lo hacemos. Y más consciente también, porque no tenemos esa percepción del riesgo que conlleva conducir, como tú comentas. Porque muchas veces vemos así como, es un auto, conducir y ya. Y no vemos que pues llevamos en nuestras manos nuestra vida y la vida de otras personas, ¿no? Así es. Y pues como tú dices, llevar esa calma, ¿no? Me hiciste pensar en mi mejor amigo. Mi mejor amigo me comentó una vez que se le atravesó sin querer una persona, y esta persona lo persiguió por todo el bulevar hasta que lo alcanzó para mentarle, ¿no? Entonces me dice, pues, o sea, yo no hice nada, yo dejé que me alcanzara y que me mentara si eso le iba a hacer estar tranquila, pues adelante, ¿no? Entonces, pues suena hasta cómico, pero muchas veces a las personas les causa tanto estrés el conducir que en esas cuestiones termina, como lo que tú comentas. Entonces, y a veces las personas, por ejemplo, en estos carros chocolates, que a mí me pasó alguna vez esto, pues no tienen ni seguro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú tienes que decir, tú te tienes que hacer responsable de tu propio auto. Descargo ya me pasó también, sí. Sí, porque pues no ni siquiera tienen cómo hacerse responsable del choque, porque... Por eso es importante al auditorio que aprovechen la posibilidad de regularizar su vehículo, para que no tengan problemas con tránsito, sean multados, y se sientan más seguros, aporta seguridad. Pero además, en caso también de que ustedes los choquen, pues su carro esté dentro de la regla y puede alguien también someterse a pagar los gastos y también no dejar de hacerse responsable porque no tenía placas el vehículo. Yo tengo una pregunta que me parece muy interesante, el saber, César, o tu opinión. Si manejamos tan jodido, si manejamos tan mal, si somos tan irresponsables al volante,
¿cómo es que nos siguen dando licencias de conducir en tránsito municipal? En todos, donde nos van a ver, en Obregón, en Navojoa, en Nogales, en Hermosillo. ¿Por qué? Ya sé que es una muy buena pregunta. Sí, bueno, en este caso, no sabría decirte cómo se manejan con eso de las licencias. Cuando nosotros estuvimos averiguando de este tema, ajá, pues una de las propuestas que porque nosotros hicimos propuestas, ¿no? Evidentemente, pues que nos hicieran caso o no, pues ya no depende mucho de nosotros. Sí. Era que les hicieran el examen teórico un poquito más importante porque se los hacen así súper rapidísimo y ya. Y el examen práctico, pues también. Sí he sabido de personas que los reprueban y que los tienen que volver a hacer. Pero exactamente no sé cómo lo maneja Tránsito, ¿no? Yo en ese aspecto no sé exactamente cómo lo manejan, porque cuando quisimos averiguar no nos dejaron averiguar. No les permitieron, no, porque es que conlleva muchas cosas, decirlo de forma decente. Pero ¿qué debería contemplar un examen para otorgarte la licencia de manejo? Mira, nosotros proponemos, la propuesta que nosotros tenemos es que sí se les haga un examen psicológico. ¿No se hace ahorita examen psicológico? No se hace. Es el examen de tránsito. Ajá. De habilidades, pues. De las reglas de tránsito. Ajá. Y el examen de habilidad de conducción. Es todo lo que se hace. Y nosotros sí quisiéramos que se les hiciera un examen psicológico, el examen de tránsito, pero no ese de 10 minutos de que porque les dan un manualito a lo que sabemos y apréndetelo y órale. Y el examen rápido de habilidades, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos gustaría el hecho de que pues se les hiciera el examen psicológico, el del manual de tránsito bien, o sea, completo, y pues evidentemente el de habilidades, pero una de las cosas que, la verdad, eso no lo hemos llevado a cabo porque sí lo queremos llevar a cabo, que sí se pudiera que las personas, aunque tengan un carro automático, que sí tengan habilidades de manejo de estándar. Okay. Porque una de las cosas que nosotros visualizamos es que sí sea necesario que tengan las habilidades de una conducción de manejo de estándar. Porque hemos visto estudios en los que se ha encontrado que una persona que maneja estándar tiene más habilidades de manejo. Sí. De control del automóvil. Entonces eso facilita más que la persona sea más diestro al conducir. Entonces, pues eso podría ayudar tal vez. Sin duda. ¿Debería limitarse la entrega de una licencia de manejo por la condición emocional o psicológica que arroje en caso de que sea negativa? Vamos a suponer esa realidad que algún día, justamente porque no han logrado bajar los índices de accidentes o porque hay una modificación a la ley en la forma en la que se entregan las licencias. Y en caso de que se contemple esto, ¿debería negarse la licencia a una persona que emocionalmente no está apta para controlar sus emociones? O dímelo incluso desde tu óptica, como especialista. Yo creo que aquí hay varias cosas que se deben de considerar, porque evidentemente yo creo que tiene que manejarse con un todo, ¿no? Y se debe de condicionar, o sea, de que el hecho de que, porque, por ejemplo, se podría dar, o sea, tomando en cuenta cuestiones que se deben de trabajar o llevándose cursos, porque es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros queríamos hacer. O sea, tú vas a llevar un curso de una semana de habilidades psicológicas y de control emocional, y después de ese curso de habilidades psicológicas, emocionales y de ley de tránsito y de curso, órale, ya ahora sí, ya haces tus exámenes. Ajá. Y ya para que tramites tu licencia. Eran las ideas que nosotros proponíamos en algún momento, por ejemplo. Sin duda. ¿Y qué es lo que lo puede impedir? ¿Simplemente no se contempló? ¿Acudieron al Congreso? ¿Cómo buscaban introducir eso? Pues era una propuesta que nosotros teníamos, pues no, al momento no hemos llegado, no. ¿Lo van a seguir planteando? ¿Es la idea? Sí, o sea, lo seguimos planteando, ¿no? A ver si algún momento, pues, nos escuchan. Se les acepta, creo que es importante. Al final yo lo que me doy cuenta, platicamos amigas y amigos con la doctora, la psicóloga Elsa Guadalupe Figueroa, ella es especialista en tránsito. Lo que yo veo aquí es que al final se trata mucho de la salud mental,
¿no? Y emocional, que es uno de los objetivos de las recientes políticas públicas, o por lo menos el trabajo que se pretende hacer, no solamente para un tema de tráfico, nuestro comportamiento en general en todas partes, ¿no? ¿Aspirarías a que esta especialidad en tránsito sea más conocida, se trabaje más, se aplique más? ¿Consideras que es un tema bastante serio y que debería tomarlo en cuenta las autoridades? Sí, sí lo considero. De hecho, nosotros lo vemos como uno de los temas del futuro, porque a fin de cuentas, si vemos las cuestiones, cómo se encuentra ahorita y cómo va aumentando este tema, y de lo importante que, pues, o sea, cómo está el tránsito ahorita, cómo va creciendo la cantidad de automóviles, cómo cada vez es más problemático. O sea, son temas que ahorita se van cocinando poquito a poquito, los temas ambientales, porque en cuestiones ambientales el tránsito también afecta mucho. Sí, sí, sí. Y las bicicletas tienen que subir, y la cuestión del sistema público tiene que subir. Entonces, todo lo que viene con el tránsito, todo lo que implica, porque la psicología del tránsito tiene que ver con todo esto, con el caminar, con las bicicletas, con las motos. O sea, todo esto tiene que ver. Es como el tema de movilidad, ¿no? Creemos que solamente carros y la calle, y no, se trata del el peatón, se trata de quien conduce una bicicleta, una motocicleta, y cada uno tiene sus reglas específicas, o debería de tener, ¿no? Así es, cada uno tiene sus Por ejemplo, una pregunta que me surge en este momento. Ya sabes que la ley de movilidad pues se busca cambiar, y para eso se implementaron algunos foros, para que en estos foros se tome la opinión de los especialistas. ¿Se ha llamado a gente como tú, a especialistas, a psicólogos, especialistas en tránsito, para que hagan su aportación a esto? ¿Todavía no? Pues no sé. Hacemos un llamado desde acá. Creo que es importante. No. Creo que es importante que todas las voces sean incluidas en esta modificación que se tiene que hacer, porque es lo que sí vemos difícil, Elsa, es la infraestructura de nuestras ciudades. Ya están construidas desde hace mucho tiempo y no cabemos, somos muchas personas, dejando de lado temas políticos y todo eso. Entonces hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Así es. Y hay que adaptarnos a lo que tenemos. Y hay que hacer modificaciones a partir desde ahí. En la especialidad que yo cursé, pues ponían de ejemplo ciudades como, pues yo sé que te hablo de grandes ciudades, pero fueron los que lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, lo hicieron en ciudades de Holanda, que reducieron algunos bulevares, hicieron así más pequeños para poder hacer las ciclovías y poder hacer los tranvías, y hicieron modificaciones en grandes ciudades para que cupieran todos estos, porque tenían que reducir el uso de automóviles para hacer uso de otros medios de transporte, porque pues ya no podían usar tanto los carros. Entonces tuvieron que usar otros medios de movilidad a fuerzas. Sin duda, pues, híjole, sé que es poco el tiempo, pero creo que abarcamos bastante. Oye, Elsa, algo que te gustaría compartir con la gente que nos ve, nos escucha y que hable de lo que tú haces, pero además tu objetivo y por qué estás en esto, o cuál sería tu objetivo en caso de que lo hayas pensado. Bueno, sí, cuando yo inicié en CIAD, a mí el doctor Laborín me comentó que él empezó a trabajar con esto, con el doctor Carlos Mirón. Él está en Obregón y el doctor aquí en Hermosillo. Y yo básicamente me interesé en ese tema porque me tocó conocer a una persona que tuvo un siniestro vial que la persona con la que chocó falleció, y no fue su culpa, pero lo hicieron responsable, y tuvo consecuencias psicológicas tremendas que le causaron depresión y ansiedad. Tuvo que pagar años por algo que no fue su responsabilidad, pero por ese desconocimiento de lo que es el tránsito le costó muy caro. Entonces, para mí fue un impacto porque me tocó vivirlo de cerca, de adolescente, que pues obviamente yo no sabía nada de esto. Ajá. Entonces, cuando ellos me hablan de ese tema, pues dije yo, pues es mi oportunidad de aportar algo, sobre todo por esta persona, que es muy importante para mí. Entonces, pues dije yo, pues yo quiero aprender. Entonces, mi objetivo es que no se desconozca lo importante que es este tema, porque la mayoría de las personas cuando escucha que trabajamos con esto, dice, ¿y el tránsito qué tiene que ver con la psicología? Uh-huh. Creen que no tiene nada que ver el tránsito con la psicología, y de repente van manejando, echando chines y jotas, y no, pues nada, ¿no? Pues ahí se nota que no tiene nada que ver la psicología, ¿no? Y casi matas al de enfrente nomás de puro coraje, o sea...
Y pues esa es la importancia, ¿no? Y mi objetivo es poder hacer una diferencia, porque es un tema muy poco conocido aquí en México, pero que podría ser, yo creo que una diferencia importante. Dime algo, tú impartes clases, tienes tu consultorio, la gente te busca para estos temas relacionados al tránsito, manejo de emociones. A ver, ¿cómo lo aplicas? Bueno, imparto clases y tengo mi consultorio, pero fíjate que casi de esto no. Sí. Más te imagino la base, que es el tema de la psicología, las emociones, ¿no? Sí, depresión, ansiedad, pues básicamente. Sí me ha tocado y agradezco mucho porque sí me ha tocado que me inviten a dar conferencias o en la radio o así sí me han invitado. O en universidades, porque sí es un tema muy interesante, pero en clases y en consultas pues es muy, muy raro que les interese este tema, ¿no? Pero sí me gustaría que más gente pues le llamara la atención, porque es un tema que si más gente se interesara, más movimiento habría y más se podría uno centrar en esto, ¿no? Y pues en lo que es CIAT, pues sí tenemos mucho interés. Y en Colson, tengo entendido que en Colson también ya están haciendo investigaciones, pero a lo que me han comentado en Colson lo están haciendo con... creo que con bicicletas. No estoy muy segura, eso es lo que me han comentado. Que es la movilidad del futuro, ¿no? Así es. Pero difícil se ve en ciudades como las de nosotros, donde deja tú la infraestructura, las políticas públicas, la actitud de los que conducimos los vehículos, las motos. El calorón y todo y el calor. Pareciera que no somos una ciudad preparada para eso. Pues se nos está acabando el tiempo, psicóloga Elsa Guadalupe Figueroa. Y antes de preguntarte tus datos y eso, para la gente, porque es mucha la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué les recomendarías? Pues, aprovecha que tienes ahorita el foro para decirles algo, enviarles un mensaje. En cuanto al tránsito. En cuanto al tránsito. Bueno, es muy importante que nos informemos. La ley del tránsito yo creo que es muy importante y muchas veces yo creo que lo que nos afecta es la desinformación. No perdemos mucho tiempo porque una de las herramientas más importantes que tenemos es el internet ahorita. O sea, meternos en el internet y ver así de qué significa tal señalización, en dónde puedo dar vuelta no, en dónde no, qué significa eso. Eso puede salvar vidas, pues. Entonces nos sirve mucho averiguar de verdad, porque muchas veces pareciera que no, pero sí nos transean, porque luego chocamos y fue tu culpa. Y si tú te informas, chocas y dices, no fue mi culpa porque pasó así y así y así, y ya sabes realmente cómo estabas manejando, cuál es la distancia pertinente, porque una de las cosas que pasa, yo lo noto mucho, que muchas veces en los choques va la gente tomando la distancia pertinente y un carro se te mete en medio de la distancia pertinente, porque ¿ahí qué? Porque cabía. Así es. Y por esa actitud de yo puedo, ¿no? Que ya nos decías de la autoestima muy en los cielos. Qué bárbaro, somos tremendos. La verdad es que hay que ser autocríticos, hay que reconocer lo que nos toca también de responsabilidad. Pero y después vamos a Estados Unidos, ¿no? Y nos comportamos bien hipócritas y muy cínicos también, Elsa. Pues somos adaptables, ¿no? Lo dijiste de una forma muy decente. Nos adaptamos. Sí, porque ahí se maneja muy diferente. ¿Cuál es el derecho principal que debemos reconocer al conducir? Del que gozamos. Pues la libertad, ¿no? A fin de cuentas. ¿No? Porque pues somos libres, somos críticos, somos capaces. Uh-huh. Y una de las cosas que nosotros también estudiamos pues es la motivación. O sea, uh-huh, ¿qué me motiva a manejar como manejo? Y pues también vemos esa capacidad de ser independientes. Entonces ahí es cuando podemos hacerlo. Y una cosa es muy importante que no quiero que se confunda: el tener una autoeficacia al manejar y tener la autoestima alta al manejar, uh-huh, no significa que yo sea prepotente en mi vida, no. O sea, tomamos papeles. Me puedo creer mucho al manejar y bajarme y ser una blanca palomita. Eso es muy diferente. El poder que me dé el carro es muy diferente. Me puedo creer Toretto en el carro y ser muy tranquila en mi vida diaria. O sea, no, sí es muy diferente de traer nuestro carrito, que a lo mejor es de 2018, a traer uno 2023 ahorita, porque sí nos hace... Así es. Creernos más. Nos tenemos que despedir. De verdad, un placer platicar contigo, psicóloga Elsa Guadalupe Figueroa. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales para la gente? Cualquier duda, ¿dónde te buscamos? ¿Cómo podemos charlar contigo? Bueno, en Facebook me encuentran como Elsa Figueroa y en Instagram
Me encuentran como Elsa Figueroa 1989. Para cualquier cosa, pues estoy a su disposición y muchísimas gracias por tu invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por instruirnos, educarnos el día de hoy, recordarnos 2 cosas, que somos libres porque es el derecho de conducir, pero sobre todo que la autoeficacia se debe controlar. El más importante, hay que informarnos. Quien goza de la información tiene todo el poder de hacer bien las cosas al beneficio que solamente nos debe interesar, que es el propio. De verdad, muchas gracias, Elsa. Muy, muy amable. Y gracias a ustedes, espero les haya servido esta charla y nos vemos en la próxima el lunes que viene. Regresamos a la programación normal.